de las grandes empresas, de los grandes intereses, y él entendió que eso no podía ser. De hecho, exigió a Francia que liberara sus colonias, y Francia repudió al Papa Pío XII, pero no porque había cometido otros errores, lo repudió porque tú me estás pidiendo a mí que yo elimine las colonias. Es otra cosa, ¿no? Ahora, un elemento a favor también de Pío XII es que alentó la cuestión de los obispos nativos. O sea, él empezó... O sea, fíjense que cada uno de ellos fue aportando cosas para que la Iglesia Católica sea lo que hoy es, porque con toda honestidad la Iglesia Católica no es hoy lo que era en el siglo XVI. No, y eso hay que decirlo con mucha honradez, no lo es. Así que hay un movimiento de obispos dentro de la Iglesia Católica que se llama el movimiento CELAM, que es el movimiento regional de obispos, y él alentó que se creara ese movimiento, ¿no? Para que los obispos de una reunión se reúnan, conversen, platiquen, puedan interactuar, porque antes el proceso era totalmente centralizado, ¿no? Si un obispo quiere hablar con otro obispo, tiene que ser frente al Papa, no es que se van a encontrar por ahí hablando, no. Pero ahora se permitió con él este movimiento. Y desde luego, aunque él siguió las políticas conservadoras de Trento y de Vaticano I, gracias a su gesta fue porque si existía un Vaticano I, cabía la posibilidad de que existiera un segundo. Y de hecho, muchos de la facción aquella que decían que con Trento ya se había cerrado todo, que no se necesitaba más, les preocupó precisamente inclusive hasta el nombre que se le dio a ese Vaticano I, Concilio Vaticano I, porque claro, yo nunca he sido católico, pero lo que he leído de los concilios vaticanos es que los concilios vaticanos es la invitación de todos los obispos de los países donde la Iglesia Católica está a un evento magno, que si bien es cierto lo preside el Papa y lo dirige el Papa, pero se dan unas aperturas para crear unas comisiones que trabajen e investiguen aquellas cosas que son de inquietud para la Iglesia Católica en ese momento. Y esas cosas que son de inquietud para la Iglesia Católica en ese momento se filtran a través de esas comisiones. Esas comisiones finalmente traen un veredicto de su estudio, o traen unas decisiones de su estudio, se le presenta al Papa, y si el Papa entiende que no riñe con los principios de la Iglesia, entonces puede darle paso o no darle paso, o en su defecto ordenar a la comisión que reestudie el tema. Por eso los concilios vaticanos se pueden extender años, porque no es simplemente una asamblea de una semana o 2 semanas, sino que es una asamblea hasta que se termine toda la agenda, y a eso se le da mucha continuidad. Así es que para los que amaban Trento, pues Trento era el cierre, y así será la Iglesia por los siglos de los siglos. Pero estos que pensaron en la posibilidad de un Vaticano I, porque decían, mira, tenemos que interactuar con el mundo moderno, no podemos separarnos del mundo moderno, pues esta gente decía, mira, si hay un primero, después va a haber un segundo, y hay un segundo, las cosas van a ir cambiando, y no vamos a parecernos a lo que era la Iglesia. Y desde luego, toda la organización resiste los cambios, y desde luego la Iglesia Católica no ha sido la excepción a esa resistencia. Ahora, cuando hablamos de Vaticano II, ¿en quién pensamos? Cuando hablamos de Vaticano II, pensamos en Juan 23.
que trepó a María al puesto ajeo. Ese fue el más mariano que ha pasado por ahí. Pero hay otros datos importantes de Juan 23. Los vamos a ver. Su elección fue bien difícil. Ustedes saben que a la hora de elegir un papa se reúnen, se encierran, obviamente es un proceso místico que se realiza y hasta que no sale el humo, no hay papa. ¿Verdad? En esta ocasión hubo 11 votaciones para escoger a Juan 23. Él tenía 77 años cuando fue electo. Pero fíjese qué dato interesante. La razón por la que finalmente lo eligen es porque dicen, mira, este es un papa de transición, tiene 77 años, este se muere, pero entonces nos da tiempo a nosotros a escoger la figura ideal, la persona ideal. Probablemente el que ellos querían lo estaban trabajando, tal vez todavía no estaba preparado, tal vez no estaba listo. Pero Juan 23, en alguna medida estaba allí. Decían, mira, lo nombramos y le hacemos saber que es un papa de transición. Claro, fue un papa de transición de 5 años. Ahora, ese periodo de transición se convirtió para la Iglesia Católica en un dolor de cabeza, sobre todo para el liderato. Porque ese proceso de transición, ellos pensaron, lo nombramos a este viejito de 77 años y lo manejamos. Y Juan 23 pasó a la historia como un gran diplomático, como un hombre de una experiencia extraordinaria, como un hombre de una sabiduría extraordinaria, y que se había probado en la diplomacia en Estambul, donde obviamente estaba el mundo musulmán, y él fue diplomático católico en Estambul, y había probado su diplomacia en París, donde los franceses no querían saber de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica les estaba obligando a renunciar precisamente a los pueblos que había colonizado. Y allí también él se destacó con mucho éxito en su proceso de diplomático católico. Así que Juan 23 no fue fácil de roer. Lo primero que él vio es que el mundo secularizado y la iglesia estaban bien distanciadas. Y él se determinó a restaurar ese distanciamiento. Y como él sabía que él era un papa de transición, pues obviamente lo que decidió fue hacerlo aceleradamente. De hecho, los que han visto la película de Juan 23, no sé quiénes la han visto, ¿no? Pero la película de Juan 23 es bien interesante porque Juan 23 sale y habla con los empleados del Vaticano y lo primero que le pregunta es ¿cuánto ganas? Y cuando la persona le decía cuánto ganaba, decía ¿desde cuándo lo ganas? Y la persona le decía hace 25 años lo gano. ¿Cómo es posible que tú estés ganando por 25 años lo mismo? La iglesia tiene que ser justa. Salía de allí, emitía una orden para que a todos los empleados se les aumentara el salario. No, pero es que esto es por fe y esto es actos de caridad. Decía, no, esa gente trabaja aquí, a esa gente hay que darle el salario. Entonces, desde luego, cuando se le planteaba algo que pudiera hacer para manejarlo, él tenía la habilidad de virarlo al revés.
Y lo mismo que le planteaban, por ejemplo, cuando le plantearon, cuando él plantea, no dice, mira, la iglesia y la sociedad están distanciadas, que hay un abismo. Sí, pero fíjate que Pío XII trabajó con eso, y mira que él creó una serie de movimientos para acercarse. Él los creó. Pues fantástico, pues entonces lo que hay es que seguir con lo que él creó. O sea, como quien dice, ya está el precedente hecho, entonces ustedes no me pueden detener, porque si ustedes están contentos con lo que él creó, pues pónganse más contentos, porque lo que él creó, lo que hay que hacerlo es desarrollarlo más y seguirlo. O sea, él siempre encontraba una salida habilidosísima para que aquellos que querían manejarlo no lograran su propósito y él lograra los suyos por encima de ellos. Así que cuando le dijeron, mira, tú eres un papa en transición, me dice, no, pero es que yo quiero hacer el Vaticano II. Dice, pero es que tú eres un papa en transición. Dice, pues precisamente por eso hay que hacerlo rápido. ¿Se dan cuenta? O sea, esa era su gran habilidad. Esa era su gran habilidad. Pues por eso hay que hacerlo rápido, porque yo soy un papa en transición, yo no voy a estar mucho tiempo aquí. Entonces, los dejaba como, ¿y ahora qué le decimos? Porque él de ahí salía y empezaba a impartir instrucciones. No fue muy duro en contra de los protestantes. No. Fue bastante liberal. No, muy liberal. Yo creo que ha sido el más liberal dentro del protestantismo. De hecho, con Juan XXIII, un ministro pentecostal fue invitado a la Basílica de San Pedro a predicar sobre el Espíritu Santo. Y fue retenido en el Vaticano por varias semanas para que le explicara a los obispos qué era ser lleno del Espíritu Santo. Y fue con Juan XXIII que se desarrolló el movimiento carismático. Y fue con Juan XXIII donde se dio más importancia a la experiencia carismática que a la experiencia dogmática. Y fue con Juan XXIII que se eliminó el latín. El latín. Gracias a Dios. No era latín. Pero ya está, sí, ya lo retomaron de nuevo. Ya lo retomaron. Sí, porque el que está quiere que vuelva de nuevo. Ahora, fíjese que él convoca al concilio para el Vaticano II, y una de las cosas que empiezan a notar de él es que cuando él le escribe a los obispos, les llama colegas y hermanos, y le cuestionan, ¿por qué llama colegas y hermanos? Dice, porque yo no estoy de acuerdo con la centralidad de la iglesia. Si la iglesia va a tener centralidad, que la tenga, pero que la tenga con el aval de los obispos. De hecho, cuando él llamaba a un obispo, le decía, no te llamo para darte órdenes, te estoy llamando para pedirte un consejo con respecto a tus responsabilidades. ¿Cómo crees tú que esto se debería hacer? O sea, tenía una capacidad extraordinaria para lograr las cosas. No ha habido un hombre en la Iglesia Católica como Juan XXIII en esa, en esa capacidad. Y por el otro lado, defendió la justicia social y empezó a defenderla desde el Vaticano con sus propios empleados, y empezó a llevar el mensaje de que la iglesia se tenía que poner al día con respecto a la vida secular. Había que cambiar el lenguaje, había que cambiar la liturgia, había que cambiar el pensamiento religioso. Así que en el 1962, el 11 de octubre, porque él era un papa de transición, él convocó, entonces, 4 años ya en el papado, convocó el Segundo Vaticano.